simular en la plataforma de Tinkercad. El proyecto es pues un sistema automático de control de iluminación y temperatura para una habitación. Bien, la actividad es: se requiere diseñar un sistema automático de control de iluminación y temperatura para una habitación. El bombillo de la habitación se debe encender cuando el usuario acciona un interruptor y la luz que ingresa a la habitación es menor al 30%. También, el bombillo debe encender automáticamente cuando el ingreso del usuario a la habitación se ha dado y el porcentaje de iluminación es menor al 10%. El bombillo debe apagarse de manera automática cuando el porcentaje de iluminación de la habitación es mayor al 60%. Para refrigerar la habitación solo cuenta con un ventilador, el cual debe encenderse automáticamente cuando la temperatura de la habitación es mayor a 28 grados centígrados y el usuario ha ingresado previamente. El ventilador se debe apagar si la temperatura es menor a 26 grados. El ventilador también puede ser activado manualmente por el usuario solo si la temperatura de la habitación supera los 25 grados centígrados. El sistema debe contar con una pantalla LCD que permite visualizar la temperatura actual y el nivel de iluminación. Bueno, para desarrollar este proyecto se recomienda tener muy claro lo que es la librería Liquid Crystal, su estructura, cómo funciona. Además de esto, también se recomienda estudiar la función matemática map de Arduino Uno. También se recomienda estudiar la función o la condición booleana II. Lo primero que se hizo pues fue ir a Arduino Uno para generar nuestro código. Después de haber generado nuestro código, iremos a Tinkercad. Estando en Tinkercad, vamos a realizar nuestro montaje. Nuestro montaje, como se puede observar, cuenta pues de la placa Arduino Uno y un protoboard. Además de esto, nuestra pantalla LCD. Bien, como se observa, tenemos una fotorresistencia o LDR, lo cual se convertirá o es nuestro sensor de iluminación. También contamos con un sensor TMP36, el cual lo que nos va a permitir es sensar la temperatura. Además de esto, pues se cuenta con un sensor PIR, que es el encargado de detectar pues los movimientos del usuario. En nuestro montaje tenemos nuestros interruptores. Nuestro interruptor de cable morado será el que pues encienda el bombillo según la actividad. Nuestro interruptor deslizante de cable amarillo será el que controle nuestro ventilador. También contamos con la conexión de dos relés. Un relé que nos permitirá conectar nuestra bombilla. Recordemos que pues el relé lo que hace es abrir o cerrar el circuito. Además de esto, el otro relé nos permitirá pues conectar nuestro ventilador. De nuestro relé sale conectado un transistor NPN, el cual irá a nuestra placa Arduino para poder trabajar y poder encender el bombillo o el motor. También tenemos conectada nuestra fuente de alimentación. Bien, básicamente ese sería nuestro hardware. Recordemos pues la conexión de nuestro LCD. Como ya sabemos, para el contraste conectaremos V0, VCC y GND a nuestro potenciómetro V0. Esto pues con la finalidad de conseguir controlar el contraste. Es importante también recordar que el enable es quien nos activa nuestro LCD. En este proyecto utilizaremos los pines de D4 a D7. La pantalla LCD estará conectada por un lado a nuestra tierra y por el otro lado estará conectado, como se observa, a nuestra resistencia y a nuestro positivo. Se recalca que para realizar este montaje se tuvo que estudiar cada una de las formas de conexión de los elementos y el datachip de los mismos. Al traer nuestro código de Arduino, bueno, empezamos diciendo que definimos
Primero que todo vamos a definir nuestra fotorresistencia para que trabaje con nuestro pin analógico de la placa Arduino 1, el pin A2. De igual forma se definirá el pin A3 para que trabaje con nuestro TMP36. El conector para el bombillo lo trabajamos como pulsa, estará conectado al pin 3 de la placa Arduino. Para la temperatura tendremos el interruptor T-pulsa trabajando con el pin 11. Nuestro sensor PIR trabajará con nuestro pin digital 5 de Arduino, y pues también definimos ventilador y pues bombillo que trabajarán con el pin 4 y 12 respectivamente. Además de esto, pues incluimos la librería Liquid Crystal. Esto pues es lo que nos permite trabajar todos los pines o trabajar de acuerdo a la configuración que necesitemos con nuestra pantalla LCD. Con Liquid Crystal, como se puede observar, él tiene un orden de trabajo, la librería, para usar los pines. Entonces, pues básicamente primero sería RS, que pues es el pin que nos permite la escritura. Nuestro enable que habilita y los 4 pines que estamos utilizando, D4, D5, D6 y D7. Después de esto lo que hicimos fue agregar comando int para manejar pues valores enteros. A continuación en nuestro setup, mediante lsd.begin conseguimos digamos especificar las columnas y las filas en donde va a trabajar o en donde se va a mostrar lsdprint, que lo que hace pues es escribirnos el texto. Empezamos escribiendo porcentaje de iluminación y la temperatura en grados, pues es lo que requiere el proyecto. Empezamos diciendo que pues nuestros interruptores son entradas y tienen resistencia interna. Nuestro sensor PIR también es una entrada. Nuestro ventilador será una salida y la configuramos para que empiece apagado. Nuestro bombillo también será una salida y la configuramos para que empiece apagado. A continuación en nuestro loop lo que hacemos con LCD set cursor es decir que es ubicar el cursor en la columna 2 y en la fila 2. Después leemos el dato censado de la fotorresistencia respecto a la iluminación y lo asignamos a lectura, como se puede observar. Con nuestra función map, recordemos que esto es matemático, conseguiremos, digamos, hacer una interpolación o la conversión de nuestros valores censados por la fotorresistencia en porcentaje, que es lo que queremos mostrar en nuestra pantalla LCD. Decimos que 1017 va a ser igual a 0% y 344 va a ser al 100%. Esto en el proceso de iluminación. Después le decimos que escriba nuestra lectura, es decir, lo que nuestro mapeo censó. Entonces se observará la lectura de iluminación en nuestra pantalla LCD. A continuación le decimos que escriba espacios en blanco, esto para refrescar la pantalla y tener pues un correcto funcionamiento. Volvemos a ubicar con el LCD set cursor el cursor en la primera columna y en la primera fila. Volvemos a escribir iluminación, porcentaje, temperatura, grados. Después recordemos nuestras condiciones. Decimos que si la lectura de la iluminación es mayor a 60, el bombillo se va a apagar. Después, por medio de otro if y con la expresión booleana i, diremos que si el sensor está encendido, es decir, si ha entrado el usuario, recordemos que sensor es nuestro sensor PIR, si ha detectado movimiento el PIR y la lectura de iluminación es menor a 10, encienda el bombillo automáticamente, si no, pues apáguelo. A continuación, con el siguiente if, lo que haremos es pues configurar para nuestro pulsador, nuestro interruptor. Recordemos que nuestro interruptor que controlará nuestro bombillo es el que está conectado al cable morado. Después de esto diremos que si nuestro pulsador no está oprimido o deslizado y la lectura es menor a 30, pues al oprimir el interruptor o deslizarlo encienda el bombillo. A continuación lo que se hizo fue LCD set cursor, columna 9 y fila 2, esto con la finalidad de empezar a configurar nuestras cuestiones de temperatura. Lectura de temperatura va a ser pues digamos en donde se va a almacenar
lo que sensará nuestro TMP36. Recordemos que este sensor pues es el de temperatura. Después vamos a hacer con nuestro mapeo que nuestra temperatura de 20 va a ser igual a menos 40 grados. Y nuestra temperatura de 358 va a ser igual a 125 grados. Eso es lo que nos permite este mapeo, poder convertir y poder ajustar, calibrar los sensores. Además de esto, con LCD Print diremos que escriba la lectura pues, que se guardó el mapeo en nuestra temperatura. LCD Print para refrescar que funcione bien. Después lo que hacemos es mediante otro if decir que si nuestro sensor PIR se activó, detectó movimiento y la lectura es menor a 28 grados, y la lectura es mayor a 28 grados, encienda el ventilador automáticamente, si no, apague. Lo siguiente fue mediante otro if, decir que si la lectura de temperatura es menor a 26 grados, al pulsar es menor a 26. Después, con otro if, al decir que la lectura de temperatura es menor a 26 grados, conseguimos apagar automáticamente el ventilador. Con otro if conseguiremos trabajar con nuestro interruptor de temperatura solo si la lectura de temperatura es mayor a 25 grados. Es decir, que si la temperatura es mayor a 25 grados y deslizamos nuestro interruptor, encenderá nuestro ventilador. La simulación. Al iniciar simulación tendremos lo siguiente. Bueno, recordemos que el interruptor va a encender nuestro bombillo siempre y cuando la iluminación sea menor a 30. Entonces, al pulsar nuestro interruptor, observamos cómo enciende nuestro bombillo. Lo siguiente es que el bombillo se apaga siempre y cuando pues la iluminación de la habitación sea mayor a 60 grados. En nuestra fotorresistencia vamos a subir nuestra iluminación. Como se puede observar, 79 y se apagó el bombillo. Después dice que se enciende automáticamente el bombillo cuando ha detectado el ingreso de un usuario. Con nuestro sensor PIR vamos a detectar el ingreso de la condición es que el bombillo se enciende siempre y cuando haya detectado el ingreso de un usuario y la iluminación sea menor a 10. Recordemos que nuestro sensor PIR es el que nos detecta el movimiento. En este caso, nuestro usuario al moverse tendrá que encender la luz de nuestro bombillo. Siempre y cuando haya movimiento va a permanecer encendido nuestro bombillo, como se observa. Observaremos el proceso del ventilador. Dice que el ventilador se activa manualmente, o sea con el interruptor, si la temperatura es mayor a 25 grados centígrados. Entonces, primero que todo vamos a configurar nuestra temperatura. La subimos de 25. Tenemos una temperatura de 81 grados. Entonces, mediante nuestro interruptor, tiene que encender nuestro motor, nuestro ventilador. Oprimimos y como se observa, nuestro ventilador empieza a andar. Nuestra siguiente condición nos dice que el ventilador se enciende siempre y cuando la temperatura sea mayor a 28 grados y el usuario ha ingresado. Como se puede observar, ya tenemos configurada nuestra temperatura a 81 grados centígrados. El sensor PIR es el que nos da el que detecta nuestro movimiento. Entonces, siempre y cuando haya movimiento del usuario, se tiene que encender nuestro motor. Como se observa, el ventilador empezó a funcionar. Si se apaga el movimiento o no detecta movimiento del PIR, pues dejan de funcionar los elementos. La siguiente condición es apagar nuestro ventilador siempre y cuando la temperatura sea menor a 26 grados. Como se observa, nuestro ventilador está funcionando. Lo siguiente que haremos será bajar nuestra temperatura. Cuando baja de los 26 grados, se observa que el motor se apaga.